En el video de hoy voy a explicarte cómo saber si un material que has ensayado cumple para relleno y te lo voy a explicar en 3 pasos. Vamos a verlo. Y parto de que has ensayado ya un material que has llevado al laboratorio desde esa fuente, mina o zona de préstamo del proyecto. Has tomado una muestra porque aparentemente a la vista te hacía la idea de que este material parece que cumple, entonces lo llevo al laboratorio. Claro, no llevamos al laboratorio un material que estamos totalmente seguros de que no va a funcionar, que es muy arcilloso, que tiene mucho fino, que es muy plástico. Lo descartamos ya visualmente. Entonces partimos de ahí, de que has llevado al laboratorio esta muestra. Entonces, partiendo de ahí, el paso número 1 es saber interpretar esos ensayos que te van a entregar en el laboratorio o que te han entregado ya. ¿Cuáles son esos ensayos que hacemos cuando queremos evaluar un material para relleno? Los ensayos básicos para relleno son límites, ensayo granulométrico. Estos son los 2 ensayos iniciales. Después que ya sabemos que el material sí cumple, entonces hacemos Proctor modificado para poder verificar la compactación del material que se esté ya colocando y hacemos ensayo de densidad suelta o peso volumétrico suelto para poder conocer lo que es el coeficiente de esponjamiento del suelo o el coeficiente de compactación del suelo. La primera vez que vienes por aquí, o si aún no te has suscrito, por favor aprovecha y suscríbete ahora. Así que vamos a partir de esos ensayos básicos, límite y granulometría para su interpretación de ese documento, ese informe, hoja de resultados que te va a entregar tu laboratorio. Vamos a ver por aquí, tenemos un ensayo de plasticidad, límites de Atterberg del suelo y vamos a ponerlo por aquí para que puedas verlo. ¿Cómo interpretas esta hoja de resultados? Esta es la hoja de resultados de GCC de mi empresa, GCC Gestión de la Calidad en la Construcción, donde tenemos un laboratorio de suelos y de hormigón. Y aquí puedes ver cómo tenemos por un lado el límite líquido del suelo, que por aquí te voy a dejar un video donde explico cómo se realiza paso a paso este ensayo del límite líquido de un suelo y puedes ver cómo para los diferentes puntos que fueron tomados, al final se halla un promedio de esos valores de humedad, de esos diferentes porcentajes de humedad y puedes ver cómo el promedio final me da el límite líquido de ese suelo, que es este valor de aquí que da un 24% de límite líquido del suelo. Ese valor ya lo tenemos por ahí, lo conocemos, lo dejamos por ahí guardado. Luego nos vamos a lo que es el límite plástico del suelo, que también tienes un video que te voy a dejar por aquí donde explico cómo se realiza límite plástico de un suelo paso a paso. Y puedes ver cómo ese límite plástico tenemos igual también 3 puntos diferentes de humedad que han sido tomados, lo vas a ver cuando vayas a ver ese video que te menciono, y el promedio de esos 3 valores, de esas 3 mediciones, me da lo que es el límite plástico del suelo, y ese promedio, eso se sigue expresando en porcentaje. Ya conoces cuál en todos estos numeritos que aparecen en este reporte, cuál es mi límite líquido y cuál es mi límite plástico. De ahí que esto se lleva a un resumen, a una tabla resumen donde vas a tener límite líquido 24, límite plástico 19 y la diferencia, la resta entre esos 2 valores te da el índice plástico del suelo. Un valor muy importante para la clasificación del suelo. Ahora nos vamos a ir ya al siguiente ensayo básico, que es ensayo granulométrico del suelo. Si ves ese ensayo por aquí, aquí lo tenemos. En este ensayo
puedes ver cómo tenemos para ese tamizado que se ha hecho, en ese juego de tamices, tenemos todo lo que es, tenemos porcentajes retenidos del suelo, el peso de suelo que me queda en cada tamiz cuando se realiza ese proceso de ese ensayo, y tenemos ya el cálculo del porcentaje también, del porcentaje que pasa de cada uno de estos tamices. ¿Qué valor nos interesa de aquí? Nos interesa de todo esto el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, ya que este tamiz es el que me define qué cantidad de material fino tengo y qué cantidad de material grueso tengo. Todo lo que pasa el tamiz número 200 se considera un suelo fino, y lo que se retiene en el tamiz 200 no es suelo fino, sino que sería un suelo grueso, que puede ser grava o arena. Pero vamos a lo que nos interesa ahora, en el momento, en lo que te estoy mencionando ahora, es ese porcentaje pasante por el tamiz 200, que en este ejemplo particular, que es un ejemplo, pero es un caso real, es un análisis real de un suelo, en el pasante da 15.85% del suelo que pasa ese tamiz. Por tanto, ¿cuál es mi porcentaje de finos? Pues ese 15.85. Si queremos redondear, 16% del suelo es fino. Esto acompañado de ese valor de índice plástico del suelo y de ese valor de límite líquido del suelo que tuvimos en la interpretación de la hoja anterior, pues con esto entramos al ábaco, a la tabla de clasificación del suelo por el sistema ASTO. Y aquí nos resulta que la clasificación es A1B. Esa es la clasificación del suelo. Y si entramos a las tablas o ábacos del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, entonces nos va a arrojar que la clasificación de este suelo por esa cantidad, por esa granulometría, por esa plasticidad, por ese índice plástico, límite líquido, vamos a tener que da un GCGM, que es un suelo, que es una grava con arcilla y limo y con algo de arena. Esta clasificación dio A1B. Así que no te preocupes por estos nombres, lo que te compete es mucho más sencillo que eso. No te me preocupes por esta parte. Más adelante te grabaré un video donde te voy a explicar cómo se obtienen estas clasificaciones por cada uno de estos sistemas de clasificación de suelos, por el sistema SUCS o Unificado de Clasificación de Suelos y por el sistema ASTO. Bien, así que por esta parte no te me preocupes por ahora. Luego, cuando, a ver, el siguiente, ya tenemos los datos, ya sabemos interpretar esa hoja, ya tenemos la información a mano. Ahora, ¿cómo yo voy a saber si este suelo que ha sido ensayado cumple para relleno? Ya hicimos el primer paso, que es poder ser capaces de interpretar esos resultados. El segundo paso, entonces, es conocer cuáles son esos requisitos que se están pidiendo en este proyecto, en esta obra, para ese trabajo en particular, cuáles requisitos son los que debe cumplir ese suelo para relleno, porque no podemos hablar generalizado, cumple o no cumple, sino que va a depender de las especificaciones particulares de ese proyecto, porque puede haber un interés especial porque esa zona es más lluviosa, por el nivel freático, y se quieren unas características específicas y especiales de ese relleno, con más fino, con menos fino, más grueso, limitada la plasticidad. O sea que no es una receta general que va a aplicar a cualquier caso, no. Tenemos que ir entonces a lo que son esas especificaciones
que debes tenerla en tu plan de calidad de la obra, en tu plan de autocontrol, en tu plan de inspección ensayos, en ese acuerdo que se ha hecho al inicio de esa ejecución de esa obra. O está, si somos más, si es más formal esta obra y se tiene toda la documentación completa, en esas especificaciones técnicas particulares de la obra debería estar plasmado cuáles son esas características que debe tener esa clasificación y características en general que debe tener ese material para poder ser usado como relleno. Partiendo de que y suponiendo que es así que se tiene, te voy a poner este ejemplo de un plan de autocontrol donde para ese relleno se está exigiendo aquí en este caso particular que el límite líquido tenemos por un lado unos valores óptimos, que es como lo deseable, lo ideal, y tenemos por otro lado unos valores como que tolerables, donde esto es menos de ese ideal, pero también cumple, se acepta con estos valores de aquí. Entonces, ¿cuáles serían esos valores óptimos de estas especificaciones o de este plan de calidad o plan de inspección y ensayos de esta obra, de este proyecto? Tenemos que el límite líquido debe ser menor de 50 y que el índice plástico debe ser menor a 18%. Lo 3 es verificar si este material cumple o no para relleno. Volvemos entonces a lo que es esa hoja de resultados de ensayos para recordar cuánto teníamos de estos parámetros. Finos 15.85% es inferior a 35, que es lo que se está exigiendo en el plan de autocontrol. Por tanto, está cumpliendo en relación a los finos, al contenido de finos. Y la plasticidad, que en el plan de autocontrol me pide 40 y 10 para límite líquido e índice plástico, aquí tenemos 24 el límite líquido, 5 el índice plástico. Por tanto, estamos cumpliendo muy bien con esos valores exigidos como máximo en este máximo o mínimo, depende de qué parámetro sea, esos valores de referencia que tenemos ahí en esas especificaciones. Por tanto, este suelo ensayado, esa muestra ensayado, cumple perfectamente con los parámetros. Por tanto, esta muestra que ha sido ensayada cumple para ese relleno. De manera que hemos visto que el material cumple. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Hay que tener mucho cuidado porque hemos evaluado una pequeña muestra de una área o zona inmensa donde vamos a estar haciendo extracción del material. Hay que tener cuidado de haber tomado bien esa muestra, de haber hecho un correcto muestreo para no dar información errónea y decir que toda esa fuente cumple. Depende si se ha observado que hay una homogeneidad, que se mantiene el material en toda esa área, esa superficie, en todo ese espacio, se mantiene lo que es las mismas propiedades del material, o si varía mucho y tomamos el de peor calidad o tomamos el de mejor calidad o tomamos de varios puntos y mezclamos. Hay que estar conscientes de eso para no empezar a dar un uso a un material que no es el de la muestra y que sea otro material muy diferente, sino que estemos seguros para no tener que luego tener pérdidas por que haya que retirar ese material porque no cumple. Entonces, el muestreo
no debe realizarlo cualquier persona, un capataz, una persona que esté vigilante, ayudante, un chofer, sino que debería ser tomada esa muestra por un técnico de laboratorio, un técnico de control de calidad que tiene el conocimiento, la experiencia para poder hacer esta actividad y tener ese correcto y tener ese correcto muestreo que nos vaya a evitar problemas más adelante. Asimismo, si empezamos a notar que hay raíces, escombros, materia orgánica, cualquier componente que indeseado aquí, entonces ya es una alerta para detener esa actividad de ese relleno y volver a evaluar esa fuente de material. Por favor, cuéntame tu experiencia con temas de interpretación de ensayos de resultados. Este reporte que te he mostrado aquí, ¿te parece familiar? ¿Te lo han pasado? ¿Es parecido a el reporte que te da tu laboratorio? ¿Lo entiendes? ¿Antes ya lo entendías o es la primera vez que logras entenderlo ahora que que te lo he traído por aquí? Lo que sea, lo que quieras contarme, dímelo en los comentarios que yo te leo y te respondo. Gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.